Hola, exploradores cósmicos. ¿Estáis listos para sumergiros en el maravilloso mundo del cosmos? Hoy vamos a atrevernos a mirar a uno de los objetos más misteriosos, desconcertantes y extremos que existen en el universo. Un objeto que lleva más de un siglo predicho por las matemáticas, que durante décadas casi nadie quiso tomarse en serio, que ha protagonizado las apuestas más raras de la historia de la física y que todavía hoy, con todo lo que sabemos, sigue siendo básicamente un escándalo para las leyes de la naturaleza. Hoy toca hablar de los agujeros negros. Pero no los agujeros negros que ya conoces. No te voy a contar lo de que una estrella muere y colapsa. Hoy vienen 10 cosas que te garantizo que no sabías. 10 cosas que no salen en Wikipedia. 10 cosas que estoy seguro que necesitas saber. Empezamos. Antes de los 10 datos, una cosa rápida. Vamos a ver qué es un agujero negro para que todos estemos en el mismo punto de partida. Lo que nos suelen contar sobre los agujeros negros es esto. Son un lugar del espacio tan denso, con tanta gravedad, que ni la luz puede escapar de ahí. De ahí lo negro. Se forman cuando una estrella muy masiva muere, colapsa sobre sí misma y la gravedad aplasta todo hasta un punto llamado singularidad. Una región donde la densidad es infinita y las ecuaciones de la física se rompen literalmente. Se rompen, dan infinito, y cuando la física da infinito como respuesta, eso no significa que algo sea infinito de verdad, significa que la teoría que estás usando se ha quedado sin gasolina. Y rodeando esa singularidad hay una frontera, el horizonte de sucesos. No es una pared, no es una membrana física, es solo un límite invisible del espacio a partir del cual todo, absolutamente todo, incluyendo la luz, cae hacia adentro sin posibilidad de salir. Como una catarata cósmica, una vez cruzas, ya no hay vuelta atrás. Todo esto se entiende muy bien, pero ¿estamos seguros de que existen? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cómo se descubrieron? Prepárate porque hoy te voy a dar 10 datos que no sabías y que estoy seguro de que necesitas saber. Atento con el 10 porque seguro que te va a cambiar la vida. Vamos allá. Punto número 1. Ya se hablaba de agujeros negros en 1783. Antes de Einstein, antes de la relatividad, antes de que la palabra astrofísica existiera, alguien ya se había imaginado algo exactamente así. Y lo hizo en 1783, con física de Newton, con papel y pluma. Hablamos de John Michael, un clérigo inglés de quien se dice que era el filósofo natural más ingenioso de su siglo. Y no es un cumplido vacío, porque Michael era de esos científicos del siglo XVII que hacían absolutamente de todo y lo hacían bien. ¿Sabes el famoso experimento de Cavendish para medir la constante gravitatoria? Pues el aparato lo diseñó Michael. La ley que dice que la fuerza magnética cae con el cuadrado de la distancia, también fue él. ¿El padre de la sismología moderna? Sí. Llegó a calcular el epicentro del terremoto de Lisboa en 1755. Sin ordenadores, sin sismógrafos, solo razonando. Pero lo que nos importa hoy es un artículo que envió la Royal Society de Londres en 1783. Ahí Michael planteó lo siguiente: si la luz es formada por partículas, esas partículas deberían sufrir la gravedad. Como cuando lanzas un bolígrafo al aire y cae de vuelta, ahora imagínate una estrella tan masiva, tan compacta, que la luz que emite no consigue escapar, que sale disparada, sube y la gravedad la frena y la devuelve, como si el bolígrafo no pudiera salir nunca. Y lo llamó estrella oscura, una estrella que no puedes ver porque su propia gravedad retiene la luz. ¿Te suena eso algo? Sí, exactamente es la idea del agujero negro, formulada 132 años antes de la relatividad general. Pero Michael no se quedó ahí. También propuso, y esto me parece genial, una forma de encontrarlas. Como son oscuras, no las ves directamente, pero sí puedes ver sus efectos gravitacionales sobre otras estrellas cercanas. Observa una estrella que se mueve rara, y quizás hay una estrella oscura ahí, que la está tirando de ella. Eso es exactamente lo que hacemos hoy para detectar agujeros negros que no podemos ver directamente. John Michael, 1783. Grande,
olvidadísimo y absolutamente por delante de su tiempo. Punto número 2. Einstein nunca creyó en los agujeros negros. Aquí viene una de las ironías más deliciosas de toda la historia de la ciencia. Albert Einstein, el hombre que publicó la teoría que predice los agujeros negros con total precisión matemática, nunca creyó que pudieran existir en la realidad. Nunca. Le parecía una aberración. Noviembre de 1915, Einstein presenta la relatividad general ante la Academia Prusiana de las Ciencias. La idea central es esta. La gravedad no es una fuerza como pensaba Newton. La gravedad es la curvatura del espacio-tiempo. Cuando hay masa, el espacio se dobla. Y los objetos, incluida la luz, siguen las trayectorias más rectas posibles dentro de ese espacio doblado. Eso es lo que nosotros interpretamos como gravedad elegante, ¿verdad? La teoría funciona de maravilla, pero las ecuaciones son una bestia. Son 10 ecuaciones diferenciales, parciales, acopladas, no lineales. Nadie esperaba que tuvieran soluciones exactas, fáciles de encontrar, y sin embargo, alguien las resolvió casi de inmediato. Ya llegaremos a eso. El asunto es que cuando empezaron a aparecer soluciones que describían objetos con gravedad infinita, con singularidades y con horizonte de sucesos, Einstein dijo, no, eso no puede ser real. Eso es una trampa matemática. En 1939 publicó un artículo intentando demostrar que ningún proceso físico podría jamás comprimir suficiente masa en ese radio crítico. El artículo era muy forzado. Era el Einstein intentando convencerse a sí mismo de que algo que sus propias ecuaciones contradicen. Y lo curioso es que ese mismo 1939, Oppenheimer publicaba un artículo demostrando exactamente lo contrario. Que sí, que las estrellas masivas sí podían colapsar hasta esos extremos. Ambos artículos se publican el mismo año. Einstein ignoró el de Oppenheimer. Lo ignoró. Einstein murió en 1955. No llegó a ver las evidencias que confirmarían que sus ecuaciones tenían razón en todo, incluido lo que a él le incomodaba. Sus propias matemáticas lo sabían antes que él. Punto número 3. La primera ecuación se escribió en las trincheras. En diciembre de 1915, Primera Guerra Mundial, frente oriental, hace un frío que pela y en algún punto entre explosiones de artillería y el barrio de las trincheras, un astrónomo alemán llamado Karl Schwarzschild está leyendo el artículo recién publicado de Einstein sobre la relatividad general. Y no solo leyéndolo, resolviéndolo. Schwarzschild era uno de los mejores astrofísicos de Alemania, patriota convencido. Cuando empezó la guerra, se alistó con 41 años voluntariamente y acabó en el frente ruso calculando trayectorias de proyectiles. Pero en los ratos libres, si es que lo sabía, seguía haciendo física teórica, porque era así. Y en pocas semanas, mientras los cañones disparaban a su alrededor, Schwarzschild resolvió las ecuaciones de Einstein para el caso más simple posible. Un único objeto perfectamente esférico, sin rotación, sin carga eléctrica. Una solución exacta, algo que nadie esperaba encontrar tan rápido. Le mandó el resultado a Einstein por una carta. Einstein quedó asombrado. Le respondió diciéndole que no esperaba que las ecuaciones pudieran resolverse de manera tan limpia, y presentó el trabajo de Schwarzschild en su nombre ante la Academia. Dentro de esa solución había algo extraño. Para cualquier masa hay un radio crítico. Si comprimes toda esa masa por debajo de ese radio, el espacio-tiempo hace cosas muy raras. Las matemáticas se rompen en ese punto. En su época creyeron que era una rareza matemática sin sentido físico. Hoy sabemos que es el horizonte de sucesos. Para el Sol, ese radio son unos 3 kilómetros. Comprime todo el Sol, todos sus 2 millones de kilómetros de diámetro, en una esfera de 3 kilómetros. Y tienes un agujero negro. Para la Tierra, el radio de Schwarzschild es de 9 milímetros. Una uva. La Tierra entera comprimida en una uva. Schwarzschild nunca supo lo que había encontrado realmente. Pocos meses después de mandar esa carta, contrajo una enfermedad de la piel durante el servicio militar. Murió en mayo de 1916. Tenía 42 años y resolvió las ecuaciones de la relatividad general en las trincheras de la Primera Guerra Mundial.
le mandó el resultado al mayor físico del mundo por carta y murió 6 meses después. Su nombre lleva un siglo en la física teórica y la mayoría de la gente no sabe quién es. Es de las historias más tristes y más increíbles de la historia de la ciencia, y me parece que merece que lo sepas. Punto número 4. Un chico de 19 años revoluciona la física en un barco. Año 1930. Un estudiante de 19 años embarca en un barco en Madrás, India. Destino Gran Bretaña, Cambridge. Tiene una beca para estudiar astrofísica. Se llama Subrahmanyan Chandrasekhar. Y durante los 18 días de travesía, en lugar de mirar el mar o leer algo tranquilo, se pone a calcular. Lo que está intentando resolver es cómo mueren las estrellas. Cuando una estrella se queda sin combustible nuclear, colapsa sobre sí misma. Pero ese colapso no es ilimitado, o eso se creía. Se pensaba que siempre había algún mecanismo cuántico que frenara la caída. Una presión cuántica llamada presión de degeneración de electrones, que básicamente viene de un principio de la mecánica cuántica que dice que dos electrones no pueden ocupar el mismo estado. Eso crea una resistencia al colapso que debería funcionar siempre, para cualquier masa y sin límite. Chandrasekhar aplica la mecánica cuántica relativista al problema, combinando cuántica y relatividad especial, y el resultado lo deja helado. Hay un límite. Si la estrella tiene más de aproximadamente 1,4 veces de la masa del Sol, esa presión cuántica no es suficiente. No aguanta. El colapso continúa y si continúa sin límite, lo que se forma al final es un agujero negro. Chandrasekhar llega a Cambridge emocionado con ese resultado y se encuentra con una pared. Arthur Eddington, el astrónomo más influyente del mundo en aquel momento, el mismo que en 1919 había confirmado la relatividad general observando cómo la luz se curvaba durante un eclipse, se negó en redondo. En 1935, en una reunión de la Royal Astronomical Society, Chandrasekhar presenta sus cálculos y Eddington, inmediatamente después, toma la palabra y los destroza. No con argumentos físicos concretos, sino básicamente diciendo que era una conclusión absurda, que debía haber un error, que la naturaleza no podía comportarse de esa manera tan ridícula. Dijo, más o menos, que tendría que existir una ley natural que impidiera ese comportamiento tan absurdo, una ley natural que convenía inventarse para no tener que aceptar los cálculos de ese chico. El problema era que los cálculos eran correctos. Chandrasekhar los había hecho bien, pero Eddington era famoso, establecido, respetado por todos. Chandrasekhar era un desconocido de 19 años, llegado de la India. Ya sabes cómo terminó esto. En 1983, con 73 años, Chandrasekhar recibió el Premio Nobel de Física. El límite de Chandrasekhar es hoy uno de los conceptos más fundamentales en la astrofísica. Sin él, no entendemos cómo mueren las estrellas, ni cómo se forman los agujeros negros. El telescopio espacial de rayos X más importante de la NASA lleva su nombre, el Chandra X-Ray Observatory. Y Eddington, con todo el respeto que merece por lo que hizo en 1919, se equivocó del todo. No hay ninguna ley natural que lo impida. Las estrellas masivas colapsan. Y ya está. 5. Hasta hace apenas 30 años nadie se los creía en serio. Esto te va a sorprender, porque vivimos en un momento en que los agujeros negros aparecen en series de Netflix, en películas de Christopher Nolan, en titulares de periódico o en memes. Parecen algo aceptado, normal, de toda la vida, y no. La aceptación científica generalizada de los agujeros negros como objetos físicos reales es sorprendentemente reciente. Durante décadas, los agujeros negros fueron tratados como una curiosidad matemática. Interesante en papel y relevante en la realidad. De hecho, como decía Feynman, durante muchos años los físicos con talento e ingenio se iban a la física de partículas, que estaba en plena ebullición, y la relatividad y sus consecuencias raras quedaba más para los rezagados. Así de crudo. El giro empezó en los años 70 y hay un nombre clave, John Archibald Wheeler, físico de Princeton, colaborador de Einstein,
Trabajó en el proyecto Manhattan y era de esos científicos que tienen una capacidad especial para hacer ideas imposibles para parecer emocionantes. Wheeler fue quien en 1967 popularizó el nombre agujero negro. En realidad, según parece, fue alguien del público en una conferencia quien lo dijo primero, y Wheeler simplemente lo adoptó. Pero fue él quien lo lanzó, y el nombre se pegó, y así cuando algo tiene un buen nombre, la gente empieza a pensarlo en serio. Así de importante es una buena metáfora. A partir de ahí, los años 70 fueron un boom. Hawking, Penrose, Kerr, Thorne, de repente había física de verdad que hacer con esos objetos. Y con eso vino la búsqueda observacional. Pero, ¿cómo encuentras algo negro sobre un fondo negro? La respuesta está en lo que rodea al agujero negro. Si tiene una estrella compañera, el gas que la estrella va perdiendo por sus vientos estelares empieza a caer en espiral hacia el agujero negro. Al hacerlo, se calienta brutalmente, alcanza millones de grados y emite rayos X. Ahí está la pista. Fue así como en 1971 se identificó Cygnus X1, un sistema binario en la constelación del Cisne formado por una superficie azul visible y una fuente invisible compacta que emitía rayos X con la fuerza de un objeto de 15 masas solares, el candidato ideal para ser un agujero negro. ¿Y cuándo se validó ese resultado? En 1991, hace 30 y poco años, tan reciente que Hawking tenía una apuesta sobre ello con Kip Thorne. Si Cygnus X1 no era un agujero negro, Hawking ganaba una suscripción de 4 años a Private. Si lo era, Thorne ganaba una suscripción de un año a Penthouse. En 1990, con la evidencia ya apabullante, Hawking fue al cajón donde guardaba el documento firmado de la apuesta y lo selló, unilateralmente reconociendo que había perdido. Así de formal, así de gracioso. Y luego vinieron los dos momentazos. Septiembre de 2015. LIGO detecta por primera vez ondas gravitacionales. Dos agujeros negros fusionándose hace más de 300.000 millones de años. Y la onda que generó esa fusión llega a la Tierra y mueve nuestros detectores una fracción del tamaño de un protón. Una fracción del tamaño de un protón y la detectamos. Es de las cosas más increíbles que ha hecho jamás la humanidad. Y en abril de 2019, la primera imagen de un agujero negro. El agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87. 200 investigadores, 800 radiotelescopios repartidos por todo el planeta, funcionando como uno solo del tamaño de la Tierra. 2 años procesando datos y lo que salió es exactamente lo que predicen las ecuaciones. Exactamente. Si tienes más de 5 años, viviste ese momento, la humanidad vio por primera vez un agujero negro. Piénsalo. 6. Un agujero negro es mucho más que un agujero negro. Bien, existencia confirmada, ahora toca hacer física de agujeros negros de verdad. Y lo primero que hace un físico cuando quiere estudiar algo nuevo es clasificarlo, ordenarlo y poner etiquetas. Aquí hay un resultado que se llama el teorema de no pelo, y que es cortesía del propio John Wheeler. El teorema dice esto: todos los agujeros negros son iguales. No importa de qué estrella vengan, qué pasó durante el colapso o qué había dentro, qué les cayó después. Un agujero negro queda completamente descrito por solo 3 números: su masa, su carga eléctrica y su spin, es decir, se gira y cuánto. Solo 3 números, piénsalo, con personas. Imagina que alguien te dijera: da igual dónde naciste, lo que estudiaste, tus recuerdos, tus traumas, tu historia. Tienes 24 años, 70 kilos de masa y giras hacia la derecha. Eres idéntico a cualquier otra persona con esas 3 cifras. Eso sería muy raro para una persona, pero para un agujero negro es así. Y esto nos lleva a algo que la mayoría de los relatos sobre los agujeros negros no cuentan bien. Los agujeros negros casi siempre giran, todos los objetos del universo rotan, y cuando una estrella colapsa, conservando su momento angular, el agujero negro resultante también rota, muy rápido además. Un agujero en rotación, llamado agujero de negro Kerr, es físicamente muy diferente al estático. La solución matemática fue encontrada por Roy Kerr en 1963,
casi 50 años después de que Schwarzschild, porque era enormemente más complicada de resolver. Un agujero negro de Kerr tiene dos horizontes de sucesos en lugar de uno, y más allá del horizonte exterior tiene una región llamada ergosfera. Aquí el espacio-tiempo mismo es arrastrado por la rotación del agujero negro, como un remolino. Dentro de la ergosfera no puedes estar quieto. El propio espacio te arrastra, pero todavía puedes salir, porque estás fuera del horizonte. Y hay un resultado fascinante que se llama el proceso de Penrose. En teoría, puede extraer energía de la ergosfera. Mandas algo ahí dentro, se divide en dos trozos, uno cae al horizonte con momento angular negativo, el otro sale disparado con más energía de la que entró. La energía extra viene del spin del agujero negro. El agujero negro pierde un poco de rotación y tú ganas energía. Es básicamente robarle al universo usando un agujero negro como palanca. Se ha propuesto como fuente de energía para civilizaciones avanzadas. Y no es broma. Y la singularidad ya no es un punto. En un agujero negro de Kerr, la singularidad es un anillo. Y por si fuera poco, aparecen dos singularidades, más relacionadas con el pasado y el futuro del observador que cae. Un agujero negro real, en rotación, es una estructura completamente diferente de esa bola negra simple que imaginamos. Nos estamos acercando al número 10. Ojo. 7. Los agujeros negros se evaporan. Vale, esto es de los resultados más alucinantes de toda la física teórica del siglo XX, y viene de mezclar dos teorías que normalmente no se llevan bien, la relatividad general y la mecánica cuántica. Años 70, un joven físico llamado Jacob Bekenstein, estudiante de Wheeler, se fija en algo. Hay una ley en física de agujeros negros que dice que cuando dos agujeros negros se fusionan, el área total del horizonte de sucesos siempre aumenta, nunca decrece. Y Bekenstein piensa, eso me suena. Eso es exactamente como la segunda ley de la termodinámica, que dice que la entropía del universo siempre aumenta, y los agujeros negros tienen entropía. Hawking, cuando le llega esa idea, dice que no, que si un agujero negro tiene entropía, tiene temperatura, y si tiene temperatura, tiene que emitir radiación, y un agujero negro no puede emitir radiación, porque de ahí no escapa nada, no tiene ningún sentido. Pero Hawking no acaba la idea, la trabaja, le da vueltas, y una noche, mientras estaba calculando, tiene lo que él mismo describió como una de las epifanías más sorprendentes de su vida, porque la mecánica cuántica hace algo muy raro en el vacío. Crea partículas. El vacío del espacio no es vacío. Constantemente se están creando pares de partículas y antipartículas que aparecen de la nada durante fracciones de segundo y luego se destruyen entre sí. Es una consecuencia directa del principio de incertidumbre de Heisenberg. En condiciones normales nadie lo nota porque todo se cancela rapidísimo. Pero justo en el horizonte de sucesos de un agujero negro, algo diferente puede pasar. Se crea un par de partículas justo en el borde. Una cae hacia adentro, la otra en lugar de aniquilarse queda libre y se escapa al espacio exterior. La energía, para que esa partícula exista, tiene que venir de algún sitio. Viene del campo gravitatorio del agujero negro. El agujero negro pierde masa. Emite una partícula real. Eso es la radiación de Hawking, y tiene una propiedad que Hawking no esperaba. La radiación tiene un espectro térmico como el de un cuerpo caliente. Eso significa que los agujeros negros tienen temperatura, y cuanto menor es su masa, más alta es su temperatura. Un agujero negro con la masa del Sol estaría a unos 60 nanokelvin, prácticamente el cero absoluto, indetectable, pero un agujero negro muy pequeño, del tamaño de una montaña comprimida en un protón, estaría a millones de grados y emitiría sin parar. ¿Y si emite más de lo que absorbe? Se encoge, y cuanto más se encoge, más caliente está. Más emite, más se encoge. Es una espiral. Termina en una explosión. Los agujeros negros se evaporan, no son eternos. Para un agujero negro de masa solar, ese proceso dura unos 2 por 10 elevado a 67 años, un número tan absurdamente grande que no existe ninguna forma humana de imaginarlo. El universo tiene unos 13.800 millones de años, en potencia de 10,
Eso es 10 elevado a 10. Los agujeros negros sobreviven a todo, pero en teoría mueren. La radiación de Hawking no ha sido detectada nunca, pero ningún agujero negro que conocemos emite suficiente como para que la midamos. Pero el cálculo es tan sólido teóricamente que casi nadie lo duda. Y además trae consigo un problema enorme, el más grande que tiene la física teórica ahora mismo. Cuando un agujero negro engulle algo, ¿qué pasa con la información de ese algo? La mecánica cuántica dice que la información no se destruye nunca, pero si el agujero negro se evapora emitiendo solo radiación, aparentemente aleatoria, sin información codificada, esa información se habría perdido para siempre. Eso viola la mecánica cuántica directamente. ¿Se destruye la información o no? Eso es la paradoja de la información y nos lleva directo al número 8. Número 8. Quizás vivimos en un holograma. Espera, antes de que cierres el vídeo, pensando que me he ido a la secta, esto no tiene nada que ver con simulaciones de ordenador ni con Matrix. El principio holográfico es una hipótesis científica seria, matemáticamente rigurosa, derivada directamente del estudio de los agujeros negros. Y sí, lleva una idea que parece completamente loca. Volvamos a Bekenstein. Recordemos que propuso que la entropía de un agujero negro, es decir, la cantidad de información que contiene, es proporcional al área de horizonte de sucesos, no su volumen, al área, a la superficie, a los metros cuadrados de su frontera. Esto es raro. Cuando tienes un cuarto lleno de libros, ¿cuántos libros caben? Depende del volumen del cuarto. ¿Cuánta información hay dentro? Depende del volumen. Lo normal es que la información sea proporcional al volumen. Pero en un agujero negro, la información es proporcional a la superficie, como si todos los libros del cuarto pudieran estar escritos, en algún sentido fundamental, en las paredes. Hawking confirmó ese resultado, y a partir de ahí, Hooft y Susskind dieron el salto conceptual. Si la información dentro de cualquier región del espacio está codificada en su superficie, quizás eso es una propiedad general del universo. Quizás cualquier región del espacio, cualquier trozo de universo en 3 dimensiones, es, en algún sentido, la proyección de información almacenada en una superficie bidimensional más fundamental, como un holograma, donde una lámina plana contiene información que construyes como una imagen en 3 dimensiones. Eso es el principio holográfico. Y en 1997, el físico argentino Juan Maldacena le dio un respaldo matemático brutal con lo que se conoce como la correspondencia ADS-CFT, demostró que ciertos universos con gravedad en 3 dimensiones son matemáticamente equivalentes. Describen exactamente la misma física que una teoría cuántica sin gravedad en 2 dimensiones, definida en la frontera del universo, no es una analogía. Es una equivalencia matemática exacta. La correspondencia de Maldacena es el artículo más citado en física teórica de los últimos 30 años. No es filosofía especulativa, se usa para calcular cosas reales en físicas de partículas. Es una herramienta. ¿Vivimos en un holograma? La respuesta honesta es no sabemos. La correspondencia de Maldacena funciona en un tipo específico de espacio-tiempo, que no es exactamente el nuestro. Entender la idea del universo real es un problema abierto, pero la posibilidad está ahí, y viene directamente del estudio de los agujeros negros. Todo esto de las paredes que guarden la información del universo bidimensional, sé que suena muy raro, pero la física siempre suena rara cuando es interesante de verdad. 9. El futuro puede ser maravilloso. Llegamos al 9, y aquí quiero hablar no solo de lo que ya sabemos, sino de lo que viene, porque en física de agujeros negros lo más emocionante puede que todavía no haya pasado. El problema central que queda por resolver se llama el problema de la gravedad cuántica. Tenemos 2 teorías increíbles, la relatividad general, que describe la gravedad y la estructura del espacio-tiempo a gran escala, y la mecánica cuántica, que describen las partículas y las fuerzas a escala subatómica. Las dos funcionan, las dos están verificadas con precisiones brutales. El problema es que son incompatibles entre sí. Cuando intentas aplicarlas en el mismo sitio, las matemáticas explotan. Te dan infinitos sin sentido. Se niegan a funcionar juntas.
¿Y dónde sí o sí necesitas que funcionen juntas? En el interior de un agujero negro, en la singularidad, en el Big Bang, en los extremos del universo. Ahí está el límite del conocimiento humano en física, y los agujeros negros son el único laboratorio que tenemos para explorar ese límite. Los próximos años van a ser apasionantes. Los detectores de ondas gravitacionales están mejorando de forma constante. Ya no solo LIGO y Virgo, se construyen detectores de siguiente generación y en los años 30 llegará LISA, un detector de ondas gravitacionales en el espacio, formado por 3 naves separadas por millones de kilómetros. Con LISA vamos a poder escuchar fusiones de agujeros negros, supermasivos a distancias cosmológicas, cosas que ahora no podemos ni soñar ni detectar. En el Event Horizon Telescope también mejora. Las imágenes que vienen serán mejores, con más resolución en tiempo real. Podremos ver cómo se mueve el material alrededor de Sagitario A. Podremos medir su spin con precisión. Y por cierto, un apunte que me parece fascinante. En Interestelar, la película de Nolan, el agujero negro Gargantúa fue diseñado con ayuda de Kip Thorne, que ganó el Nobel de Física en 2017, precisamente por la detección de ondas gravitacionales. Las imágenes de Gargantúa son simulaciones de las ecuaciones de Einstein. No son dibujos artísticos, son física real, y los resultados visuales de esas simulaciones fueron tan sorprendentes que se publicaron en revistas científicas. Los efectos de iluminación y distorsión que vemos en la película no los esperaba nadie. El universo resultó ser más raro y más bonito de lo que pensamos. Y hay preguntas que siguen abiertas y me gustan especialmente. ¿Cómo se forman los agujeros negros supermasivos? ¿Qué hay exactamente dentro? ¿Qué pasa realmente con la información? ¿Existen agujeros negros microscópicos? ¿Podrían crearse en el LHC? Cada una de esas preguntas sin respuesta es una puerta, y al otro lado de cada puerta puede haber física que todavía no somos capaces de imaginar. 10. Y finalmente, el amor. Ya estamos aquí, el número 10. Cuando te dije antes que este te iba a cambiar la vida, probablemente pensabas que te iba a dar un dato científico tan brutal que te iba a explotar la cabeza. Y sí, hay algo que late aquí, pero no exactamente un dato. Es algo más difícil de explicar y quizás por eso lo he guardado para el final. Piensa un momento en las personas que han aparecido en este vídeo. John Michael, sentado en su estudio inglés en 1783, calculando trayectorias de luz en estrellas hipotéticas que nadie podría ver. Carl Schwarzschild, en una trinchera con artillería a su alrededor, resolviendo ecuaciones de relatividad general en su tiempo libre, porque no podía parar de hacerlo. Chandrasekhar, con 19 años, en un barco en mitad del océano, calculando cómo mueren las estrellas, emocionado con un resultado que nadie iba a escuchar. Hawking, trabajando en décadas en la física de los agujeros negros mientras su cuerpo fallaba, porque la pregunta era demasiado buena para dejarla sin responder. El equipo de 200 personas que tardó años en procesar los datos del Event Horizon Telescope para producir una imagen que duró en los titulares un día y medio. ¿Qué tienen en común? Ninguno lo hacía por dinero. Ninguno lo hacía para salir en las noticias. Lo hacían porque había una pregunta que no podían soltar. Porque el universo escondía algo y no podían mirar hacia otro lado. Eso es el amor. En serio. No el amor de una película. El amor como fuerza que te orienta. Como lo que hace que algo te importe de verdad. No porque te convenga, sino porque no puedes evitar que te importe. Los agujeros negros son el punto donde todas las grandes preguntas de la física se juntan en el mismo sitio. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la información? ¿Cuáles son los límites de causalidad? ¿Qué hay al otro lado de donde las ecuaciones dejan de funcionar? Son el lugar donde la física moderna llega a su borde, donde sabemos que no sabemos. Y ese borde es el límite del conocimiento. Es precisamente donde las cosas se ponen más interesantes. Vivimos en un momento extraordinario. La generación que ahora tiene 20 o 30 años probablemente vivirá el momento en que entendamos de verdad qué ocurre en el interior de un agujero negro, en que la paradoja de la información
tenga una respuesta, en que la gravedad cuántica sea una teoría real y cuando eso pase va a cambiar todo lo que creemos saber sobre el espacio y el tiempo. Eso es lo que me parece más bonito de los agujeros negros. No que sean extremos, no que sean raros, sino que nos recuerdan que el universo todavía tiene reservadas sorpresas enormes y que hay gente dispuesta a dedicar su vida entera a perseguirlas. No sé si eso te cambia la vida, pero a mí me parece razón más que suficiente para seguir mirando hacia arriba. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos recorrido desde 1783 hasta las fronteras abiertas de la física actual. Hemos pasado por trincheras, por barcos cruzando océanos, por polémicas científicas de décadas, por partículas naciendo en el vacío, por hologramas y por el amor. Si te ha gustado, dale al like, que es gratis y me ayuda mucho. Si eres nuevo, suscríbete, que hay muchos vídeos por venir. Y si quieres profundizar en algunos de estos temas, te dejo algunas lecturas recomendadas. Agujeros negros y tiempo curvo de Kip Thorne, que es la Biblia del tema explicada por humanos normales. Agujeros negros de Marcia Bartusiak para la historia. Y la teoría perfecta de Pedro Ferreira, para entender cómo funciona la relatividad general y cómo transformó nuestra idea del cosmos. Muchas gracias por tu tiempo, dale mucho al coco y nos vemos en la siguiente.